Buenas, estamos en Bolsa Manía con José Carlos Díez, el economista, que nos va a contestar a una serie de preguntas. La primera de todos, con las elecciones tan cercanas, ¿qué gobierno sería el mejor para España? Bueno, eso que lo decidan los españoles. Sí que España sigue siendo un país con un nivel de deuda elevado, intervenido por el Banco Central Europeo, que está comprando deuda y monetizando el déficit, pero la crisis no ha acabado. Por lo tanto, un gobierno que por lo menos tenga la legitimidad y una mayoría parlamentaria suficiente, y un gobierno pues que haga unas políticas responsables, ¿no? Yo creo que si quieres sí podemos desechar, ¿no? Yo creo que por la izquierda el PP está cometiendo los mismos errores que vimos en el 2011 con el tema de negando el déficit y la bajada de impuestos que nos llevó al rescate, se las ha olvidado. Y por el otro lado, yo creo que Podemos está haciendo las mismas propuestas que hizo Syriza el año pasado, que también acabaron en un rescate, en un corralito, rescate a los bancos, en más recortes, en más austeridad y en más pobreza. Yo creo que si pudiéramos evitar esos dos extremos sería positivo. Otras de las citas importantes que tenemos estas próximas semanas es el referéndum en Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea. ¿Puede provocar el Brexit un movimiento abrupto en el mercado? Sí, es un movimiento inesperado. La verdad es que hay mucha tensión, pero la bolsa británica en el último mes apenas ha caído. Por lo tanto, eso de que están esperando el Brexit, si se produce, sería un efecto adicional, ¿no? Hay bancos de inversión ya hablando de una posible depreciación de la libra del 30%, caídas adicionales en bolsa. Bueno, la verdad es que es imposible predecir a priori el comportamiento de los inversores, pero que entramos en un escenario de elevada incertidumbre y de cuál van a ser. El Brexit supone romper todos los tratados del Reino Unido con la Unión Europea y habría que renegociar esos tratados, y eso lleva un tiempo. Y luego está la incertidumbre de que el Reino Unido es el principal centro financiero europeo y puede tener impacto. De hecho, el Reino Unido se convirtió en el principal centro financiero en el siglo XIX por una crisis de deuda y una inestabilidad financiera en París, y todo se mudó a Londres. Bueno, podría volver otra vez a su estado natural. ¿Y podría afectar eso a las elecciones de aquí de España? Pues un Brexit y un movimiento de alta tensión el jueves, que tenga un impacto en mercados el viernes, pues es posible. La verdad es que, estando el BCE, y como ha anunciado que va a salir en caso de que haya tensión, ¿no?, a comprar deuda pública, si frena la prima de riesgo, es lo que más sensibilidad genera en la opinión pública española, ¿no? Por lo tanto, esa parte podría pararlo, pero bueno, la verdad es que es un escenario desconocido de la naturaleza. Por lo tanto, hacer pronósticos sobre algo que no se conoce, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Yo he llegado a una edad que ya no lo hago. Otro de los temas que están siendo protagonistas estos días son los bancos centrales y los tipos de interés. De hecho, hoy es la reunión de la Reserva Federal. ¿Son necesarios los tipos tan bajos de los bancos centrales? Bueno, fueron necesarios en 2008 para evitar una gran depresión, y cuando llegas a tipos a cero fue necesaria la compra de deuda y la monetización para evitar la caída, sobre todo de velocidad de circulación del dinero, crisis bancarias. En Europa no corregimos aquello bien, provocamos la crisis de Grecia, el contagio luego a Irlanda, Portugal, España, Italia, y eso activó mecanismos deflacionistas de deuda, y lo que ha hecho el BCE tarde, pero ya ha activado eso. El problema es que es una medida de extrema urgencia, o sea, has salido de la unidad de cuidados intensivos, pero estás en la planta medicado. Y la percepción que pueden tener los ciudadanos normales, las familias y las empresas, es que ya no estamos medicados y pueden hacer cosas que no deberían hacer en condiciones normales, ¿no? Seguramente a lo mejor en España no, pero por ejemplo en Alemania o en Francia, o en países que no han sufrido tanto la crisis, tipos de interés tan bajos pueden llevar a decisiones erróneas. Yo creo que por eso es tan importante que los tipos vayan complementados, como está pidiendo el propio Banco Central Europeo, la OCDE, el Fondo Monetario, el G20, la Comisión Europea, el Papa Francisco. Están pidiendo un plan de inversión pública en Europa que complemente eso y que saque a la economía cuanto antes de la dinámica deflacionista. Yo creo que
lo que hemos visto en el último año de que el BCE ha aumentado la dosis de compra de deuda y la inflación subyacente europea ha caído, debería ser una señal de que es una condición necesaria pero no suficiente, hay que hacer más cosas. Yo creo que hay que hacer ese plan de estímulo fiscal y hay que hacer un plan de reestructuración de deuda y mutualización de alguna forma con eurobonos ordenadamente y bien hecho, no lo que proponía Syriza el año pasado, o sea, algo bien, ¿no?, parecido al plan Brady que hicieron los Estados Unidos en los años 80 en América Latina, sobre todo. ¿Y hay riesgo de que esto genere una burbuja? Pues sí, evidentemente puede inflar las bolsas, de hecho infló las bolsas. El movimiento de corrección que hemos visto en las bolsas mundiales en el último año tiene que ver con el anuncio de la Reserva Federal de la reversión de las políticas ultra expansivas, evidentemente, ¿no? O sea, al final hay una relación indirecta entre el precio de los activos y los tipos de interés, y, ¿no?, si los pones a cero durante demasiado tiempo, pues los precios de los activos se inflan artificialmente por encima de su equilibrio, ¿no? Vimos precios disparatados y valoraciones bursátiles absurdas en el 2012 y 2013, ¿no? Y luego pues en España hemos visto algunos bancos cotizar a PERes de 40 o 50 veces. Eso es lo que pasó en la burbuja de Japón en los años 80. O sea que lo que estamos viendo yo creo que es una corrección a la normalidad, ¿no? Ahora, desde ahí podemos ver escenarios más negativos que sí podrían forzar a que las políticas monetarias continúen en el tiempo, ¿no?, lo cual no sería una buena señal. Perfecto, pues muchísimas gracias por participar en el encuentro. Un placer.